tal, hermanos? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Les enviamos un cordial saludo desde la iglesia, esperando que estén con paz, que estén con bien, que el Señor les siga dando todo lo necesario. Y pues damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad esta tarde de exponer su palabra, esperando que este mensaje, mis amados hermanos, sea para edificación, para que usted crezca en conocimiento y su vida espiritual cada vez sea mejor, en el conocimiento del Señor. Que esta palabra sea para honrar y glorificar a nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús el Mesías. Pero antes de comenzar este tema, voy a hacer una oración y enseguida comenzamos con el tema, mis amados hermanos. Yo te doy gracias, Padre, en esta tarde por la oportunidad que tú me brindas de exponer tu palabra, para que tú seas honrado y tú seas glorificado. Damos testimonio que solamente tú eres Dios, tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que enviaste a tu Hijo amado, Jesús el Mesías, para la redención de nuestros pecados y para darnos esperanza y vida eterna, para que nuestro nombre fuera inscrito en el libro de la vida. Confesamos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que fuera de ti, Señor, realmente estamos en oscuridad y en tinieblas. Yo te doy gracias por la misericordia que se derrama diario, Padre, día a día, hacia tu creación y hacia tu pueblo. Guarda a todos aquellos mis hermanos que en este tiempo estén pasando por tribulación, enfermedad o angustia. Yo te lo pido y yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Pues muy bien, hermanos, comenzamos con el tema. A este tema se le denominó el misterio de Dios y la comunión. Y pues, ¿cuál es ese misterio del que se va a hablar? ¿O por qué se le tituló en esta hora así? Pues es lo que dice Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Y cuál es ese? Pues es lo que vamos a ir viendo poco a poco en las citas que vamos a ir leyendo. Así que comencemos. La primera cita es 1 de Corintios 15, versículos del 50 al 52. Así que comenzamos con el primero. Dice, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí Pablo está hablando de un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Pues cuando el Señor va a venir por su iglesia, cuando sea el rapto o el arrebatamiento, como comúnmente se conoce, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados. Pero antes de que eso suceda, tiene que acontecer algo. ¿Qué es eso? Pues el mismo Pablo lo dice en el 52, dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, está afirmando que se tiene que tocar esta trompeta, la trompeta final, para que este misterio sea revelado, sea consumado o sea hecho. Y pues rápidamente vamos a otra cita. Bueno, antes de ir a la cita de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1, 6 y 7, voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchos dicen que solamente a Pablo le fue revelado este misterio, pero escudriñando la Escritura vemos que no es así. También a Juan, quien escribió Apocalipsis, él también habla del misterio de Dios, que también a él le fue revelado, o al menos él lo nombra en estos capítulos, el 10 y el 11. Así que pues vamos a leer estos capítulos y estos versículos. Apocalipsis 10, versículo 1, después leemos el 6 y el 7. Dice así: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí Juan también está escribiendo, está diciendo en este capítulo lo mismo que dice Pablo, que la final trompeta es cuando el misterio de Dios se consumará, será revelado o estará hecho. Pero hay algo muy importante que también él dice en el versículo 7, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
En aquel tiempo sabemos que Juan estaba aislado en la isla de Patmos cuando se le dio revelación sobre el libro de Apocalipsis, y él está diciendo que a sus siervos los profetas también les fue revelado este misterio. Eso quiere decir que a alguien más antes de Juan y antes de Pablo también se le reveló este mismo misterio. Entonces ya no es solamente Pablo, sino que es Pablo y Juan quien escribe Apocalipsis. Dice que a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son esos profetas? Es Jeremías, Isaías y Daniel. A ellos también se les fue dada revelación del final de los tiempos. Incluso Daniel habla de un reino mesiánico del cual también viene, del reino milenial del Mesías, del cual también viene en Apocalipsis. Así que vamos a ver Daniel. Por cuestión de los tiempos no podemos ver los demás profetas, pero vamos a ver a Daniel, mis hermanos. Daniel 12, capítulo 12, versículos del 1 al 4, y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, pues es lo que también el Señor dice en Mateo 24, tiempo de tribulación. Y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida, en el que también aparece Apocalipsis. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Preciosas palabras que traen estos capítulos, hermanos, estos versículos de Daniel 12. Y luego en el 4 le dice Miguel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fin? Pues el fin de los tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí es por eso que Juan dice que a sus siervos, los profetas, los que habían sido antes de Pablo y de él, el Señor ya también les había confesado lo que ellos le llaman el misterio de Dios o el final de los tiempos. Veamos cómo lo confirma también Juan en el siguiente capítulo 11, versículos 15, 17 y 18. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, o sea, el Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 17. Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí Juan también está nombrando lo que es la final trompeta. ¿Cuál es esa? Es la del séptimo ángel, la que nombra Juan en el versículo 15. Sabemos que en Apocalipsis hay jinetes, hay sellos y hay trompetas. ¿Y cuál es la última? La del séptimo ángel. Ya después no marca que haya un octavo, un noveno o un décimo. O sea, la final trompeta es la número 7. Así que aquí hay algo en que coincide Juan y Pablo, a los cuales les fue revelado el misterio de Dios, como decía en un inicio, que no solamente a Pablo le fue revelado este misterio, como muchos afirman, que solamente a él le fue revelado este misterio. Por lo que acabamos de leer en estos libros, no nada más fue solamente a ellos, sino que a Daniel también. De ahí vamos a ir a la siguiente cita, mis hermanos, que es Primera Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 17. Los voy a volver a repetir. Primera Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 17. Y aquí Pablo está hablando nuevamente del misterio de Dios y de la trompeta o de la final trompeta.
Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Aquí ya dijimos, el primer texto que leímos fue en Corintios, y aquí en Tesalonicenses nuevamente Pablo vuelve a hablar de lo mismo y vuelve a hablar de la trompeta que aparece aquí en el versículo 16. Dice que el Señor descenderá. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Es lo mismo que dice en Corintios. Y si vamos a otras citas, lo mismo vamos a encontrar cuando el Señor Jesús en Mateo 24 le hablaba a sus discípulos y a toda la gente y a toda la multitud que le seguía cuando Él estaba dando sus enseñanzas. Vamos a Mateo 24, versículos 30 y 31. Y aquí también el Señor Jesús va a hablar sobre una trompeta. Y dice que también Él va a venir y descenderá del cielo. Así que Mateo 24, versículos 30 y 31, y dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya leímos todas estas citas, hermanos, así que vamos a dar una pequeña explicación. De acuerdo a lo que leímos, o al misterio de Dios de lo que hemos estado diciendo en este mensaje, dice que la venida del Señor, el arrebatamiento o el rapto, de acuerdo a los textos que hemos estado leyendo en Apocalipsis, Daniel, Mateo 24, Corintios y Tesalonicenses, cuando el Señor venga por su iglesia es cuando va a suceder el arrebatamiento o el rapto. Esto es cuando dice que a la final trompeta. En todos estos textos se estuvo hablando de una trompeta. ¿Cuál es esa? La final, la del séptimo ángel. ¿Y por qué se está diciendo, se está exponiendo este tema? Por una razón. Porque hay muchos que dicen que el rapto o el arrebatamiento va a ser a escondidas, que el Señor va a venir y sin que nadie se dé cuenta, a escondidillas o hurtadillas. Entonces, de acuerdo al misterio de Dios, no va a ser así. Dice que Él va a venir con gran poder y gran gloria, y antes de que se toque la séptima trompeta o la final trompeta, va a haber una serie de acontecimientos aquí en la tierra que no van a pasar desapercibidos. Entonces, hay muchos que dicen que el misterio de Dios es una postura teológica y una doctrina. Si así fuera, pues lo del rapto secreto también es una doctrina y una postura teológica. Entonces muchos dirán, bueno, pues entonces, ¿dónde está la razón? ¿O qué hacemos? ¿O acaso Pablo se contradice? Si él dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero también dice que la final trompeta, y la final trompeta es la de Apocalipsis, cuando sea el arrebatamiento. ¿Se está contradiciendo Pablo? En ninguna manera. La palabra del Señor no se contradice. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Entonces muchos creen que hoy podemos ir a dormir y mañana van a desaparecer millones o miles de personas. Hay películas incluso que dice que gente va a desaparecer cuando esté haciendo sus actividades, y va a haber muchos accidentes automovilísticos porque irán conduciendo un automóvil o estarán operando una maquinaria o incluso hasta un avión, y es por eso que va a suceder un gran caos en ese momento. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, así no sería. Entonces, ¿Pablo se contradice?
Yo digo que no, en ninguna manera. Y lo vuelvo a mencionar en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pues veamos, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y pues muchos diremos, bueno, pues ahí está diciendo, ¿verdad?, que como ladrón en la noche. Pero si escudriñamos la palabra y vemos letra por letra y pedimos al Señor que nos dé entendimiento, discernimiento, que por medio de su Espíritu Él nos instruya, nos redarguya, para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia en su palabra, pues podemos notar algo en la palabra noche, cuando dice como en la noche. ¿Qué quiere decir la palabra noche? ¿O qué es noche para el Señor? Dice que para el Señor las noches son tinieblas también. Y cuando hablamos de tinieblas también hablamos de oscuridad. ¿Y en dónde podemos darnos cuenta que eso dice o eso es lo que para el Señor significa la noche tinieblas? Pues vamos a Génesis capítulo 1, versículo 5, y dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Aquí lo está diciendo el Señor. Lo voy a volver a repetir, mis amados hermanos. Génesis 1, capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que entonces esa palabra noche también tiene pudiera tener otro significado: tinieblas o oscuridad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, entonces pues cambia totalmente nuestra perspectiva. ¿Por qué? Si el Señor va a venir cuando dice que aquí está en la oscuridad y en tinieblas, como en la noche, porque va a estar de noche, otra vez repito, en tinieblas y en oscuridad, ¿a qué tinieblas se refiere o a qué oscuridad se refiere? Pues habría que discernir un poco qué es lo que está pasando en nuestra actualidad, y ahí nos daríamos cuenta cómo estaría para esos tiempos. Antes de que empezara esta contingencia de lo de la epidemia del coronavirus, había muchas protestas y manifestaciones alrededor del mundo, muchas inconformidades. ¿Por qué causa o por qué razón? Pues por la maldad y por la violencia. Tan solo aquí en México se estaban reportando cada semana muchas niñas, jóvenes y adolescentes desaparecidas, y lo mismo estaba pasando en todo el mundo. Así también como niños, jóvenes y adolescentes varones estaban desapareciendo. Y hay un dato que estaba dando una agencia que se dedica a esto. Estaba reportando de cientos de miles de desaparecidos en todo el mundo, y nadie podía dar una respuesta, o ningún gobierno podía dar esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque simplemente la maldad, la violencia, la injusticia, la iniquidad, la abominación ya se ha desbordado. Parece ser que el mundo quiere empezar a convulsionarse. ¿No es acaso son tinieblas? ¿No es noche? ¿No es oscuridad? Espiritualmente hablando, va a llegar en un momento que eso simplemente va a ir de mal en peor. Esto va a ir avanzando. Es por eso que dice que el Señor va a venir en la noche o como en la noche. Porque ya la maldad, la iniquidad y todo lo que acabábamos de nombrar no solamente se va a desbordar, sino que va a cubrir la faz de la tierra con todas estas cosas. Es por eso, y los que hayamos quedado seremos arrebatados, porque van a estar aconteciendo muchas cosas. Hay mucha violencia, hay pueblo de Dios que está siendo perseguido en diferentes regiones y partes del mundo: África, Asia, Oriente, en Oriente y en África principalmente, en donde el Islam se impone por la fuerza, y nada más le dan dos opciones a los habitantes de esas regiones: o muerte o Islam, no hay más. Así que tú te tienes que convertir al Islam a la fuerza. No hay un libre albedrío de tu fe. Y ahí hay, claramente que ahí hay pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios que está siendo perseguido, y algunos seguramente asesinados por estar defendiendo el testimonio y el nombre del Señor Jesús.
Entonces, en un tiempo más adelante, en poco tiempo, seguramente esto va a estar peor, lleno de oscuridad, de noche, de tinieblas. Y sigue ahí mismo, seguimos leyendo en el mismo capítulo 5. En el 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí también vemos algo muy particular que dice Pablo: como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo mismo dice el Señor Jesús, el principio de dolores. Y cuando se desate el principio de dolores, no va a parar hasta que el Señor venga. Dice versículo 4 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, que el Señor nos sorprende en su venida. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí lo está diciendo Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí Pablo nos está diciendo que va a estar en tinieblas de noche. Que velemos, que no nos embriaguemos. Pues muchos dirán: pues yo ya no bebo. No, es que igual no se está refiriendo a que sigamos bebiendo. Se está refiriendo a que no sigamos la corriente de este mundo. Que ya no sigamos en el mundo, que sigamos, ¿qué? Pues el camino del Señor, sus preceptos, sus mandamientos, hacer su voluntad y no la nuestra. Seguramente eso es a lo que se está refiriendo, porque dicen: ustedes son de día, no para que anden en tinieblas, o sea, como los demás, que no han conocido del Evangelio. ¿Y por qué se está exponiendo esto, mis amados hermanos? Porque cuando el Señor Jesús, los discípulos le preguntan al Señor Jesús, dice que le rogaban, le decían: Señor, por favor, dinos qué cosas han de acontecer antes de que tú vengas. Y ya les empieza a decir cuál será el principio de dolores: terremotos, pestes, lo que hoy conocemos como epidemias, hambres, guerras y rumores de guerras. Eso es lo que les empieza a decir el Señor. No les dice: pues a ver, pongan atención, me voy a llevar a unos antes de que comience la tribulación, y voy a dejar a otros que van a pasar por tribulación y gran tribulación, y van a ver que se va a manifestar la abominación desoladora. Eso lo dice en el versículo 15. Y dice el Señor: y habrá falsos profetas, falsos cristos, que harán señales y prodigios, que incluso engañarán a los escogidos. Entonces, de acuerdo a la doctrina del rapto secreto, si ya la iglesia se fue, ¿a quién van a engañar? Si los escogidos o la iglesia todavía está aquí. Entonces, lo del rapto secreto no es la única doctrina, la única postura teológica que hay. También está el misterio de Dios, como muchos le llaman, que también es una doctrina o una postura teológica. Es por eso que yo debo de orar. Yo debo entrar en comunión, en una relación, o como muchos otros le llaman, en una conexión vertical. ¿Para qué? Para que el Señor me dé el discernimiento sobre todas estas cosas. Para que no esté confiadamente creyendo en creencias o dogmas doctrinales de hombres. Que Él me lleve a toda verdad y toda justicia en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Porque si esta doctrina llegara a estar errada, lo del rapto secreto, pretribulación, o sea, antes de la tribulación, va a suceder algo que viene en Mateo 24 también, versículos 10, 11, 12 y 13. Y el amor de muchos se enfriará, y muchos apostatarán, y unos a otros se aborrecerán y se entregarán. ¿Yo por qué tengo que entregar a mi hermano en esos tiempos? ¿Por qué lo tengo que aborrecer? Pues resulta ser que yo veo que las cosas se ponen complicadas, que ya empezó el principio de dolores. Y desde complicadas pasan a difíciles. Y de difíciles a muy difíciles. Y yo sigo aquí. Yo veo que ya empezó a cumplirse lo que está en Apocalipsis y lo que viene en Mateo.
¿Qué va a pasar entonces? Pues voy a tener una gran sorpresa y una decepción. Porque entonces yo voy a creer en mi mente y voy a decir, no, pues yo creo que, pues no es cierto, aquí estoy. No que yo pensaba que me iba a ir, no iba a ser molestado para nada. Pero una gran nube de testigos tenemos, siervos y profetas, discípulos y apóstoles, que defendieron el testimonio del Señor. Y el mismo Señor sufrió tribulación. Hay otros que dicen que son los judíos los que se van a quedar y los malos cristianos, o sea, los que nunca atendieron o fueron entendidos, como dice Daniel. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a venir de una sola vez y se la va a llevar. No se va a llevar mitad del cuerpo de su novia y después va a regresar por la otra mitad. Ahí es donde le debemos pedir al Señor discernimiento. Entonces, si yo creo solamente en el arrebato secreto, cuando empiecen a suceder todas estas cosas, pues me voy a decepcionar. Y seguramente voy a decir, no, pues allá yo sé dónde viven unos hermanos o de los llamados cristianos. O yo sé en dónde se reúnen. Yo voy a entregar a mi hermano. ¿Por qué? Pues porque nunca escudriñé, nunca oré, nunca tuve esa experiencia de tener una comunión, una relación con el Señor. Eso es lo que va a pasar y eso se va a cumplir en mi vida. Entonces voy a empezar a buscar culpables. ¿Cuál es culpable? Voy a decir, no, pues el predicador o el pastor o los hermanos, yo creo que me echaron mentiras. Es por eso que hoy se está exponiendo esta otra postura, el misterio de Dios del cual habla Pablo, para que no nos tomen por sorpresa, como dice el mismo Pablo en Tesalonicenses 5. Para eso es este tema, mis amados hermanos. Y hemos dicho que la salvación es individual, no es por familia o porque yo voy a una iglesia. Es necesario que me meta a esa relación que el Señor me demanda en espíritu y en verdad. Debo de quitarme esa mentira, esa fortaleza que el enemigo me ha metido en mi cabeza. ¿Cuál es? Él me ha hecho creer que tal vez yo con que venga el día del servicio y algún otro día, con eso es más que suficiente y con eso tengo una relación, una intimidad con el Señor. Y no es necesario hacer más. No necesito orar ni escudriñar mi palabra. No leer por leer, escudriñar, con ganas de entender y comprender lo que el Señor quiere decir para mí. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. En estos tiempos que se ven difíciles y que parece ser que se van a poner más difíciles. Porque entonces va a suceder lo que viene en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis en este capítulo? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? El Señor Jesús, por medio de su sacrificio. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuándo? Cuando le recibimos como único y suficiente Salvador, creyendo que el Padre Celestial lo había enviado para expiación por nuestros pecados, que nos dio vida eterna y que escribió nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento nos hizo reyes y sacerdotes. Y si no hago lo que me compete como sacerdote, también el Padre Celestial tiene una advertencia, y esa la vamos a ver en Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Tremendas palabras, hermanos. Dice que ya soy sacerdote, pero también me puede echar, porque nunca quise escudriñar, nunca quise documentarme, nunca quise discernir. Solamente escuchaba lo que me decían y yo no le pedía al Señor que me dijera: Señor, pues dame de tu espíritu, yo también quiero aprender, yo quiero que tú también me instruyas, me corrijas por medio de tu palabra, me redargullas para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 es lo que dice esa cita. Entonces, hermanos, debemos de escudriñar la Escritura. Y no es que Pablo se contradiga. Si lo vemos desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, que va a venir en la noche como en las tinieblas o en la oscuridad,
Entonces ya estamos viéndolo desde otro punto de vista. Y no como dicen muchos, que va a venir en un rapto secreto, a hurtadillas, a escondidillas, en lo oscuro. Si el mismo Señor Jesús dice: entonces verán la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria y con sus ángeles, y dice, y enviará a sus ángeles por sus escogidos, por su pueblo. Entonces vemos los acontecimientos que están pasando, y el Señor en esos tiempos nos está regalando un tiempo muy precioso. Ahorita todos estamos en nuestras casas y nos sobra tiempo para entrar en esa comunión y en esa relación. ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿O cómo puedo hacer esto? Algunos se preguntarán. Tenemos un ejemplo muy claro con Daniel, capítulo 9, versículo 3, y Daniel dice así. Voy a volver a repetir la cita, hermanos. Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando dicen cilicio y ceniza, dicen humillación ante su presencia. Entonces dice Daniel que, o por lo menos en este pasaje, nos dice que al menos debo de hacer 3 o 4 cosas: orar, escudriñar, ayunar cada vez que pueda en la cuestión del ayuno, y principalmente obedecer. Así es como yo voy a empezar a entrar a una comunión. Cuando Daniel comenzó a hacer esas cosas, ¿qué fue lo que pasó? Le fue dada revelación de la que hablamos ya, capítulo 12, versículos del 1 al 4, el reino milenial de Cristo en los tiempos finales o en los tiempos postreros. También le fue revelado las 70 semanas de Daniel y muchas otras visiones, como la de las bestias. Después de que Daniel hizo eso, y no solamente no lo hizo eso una sola vez, lo hacía varias veces. Entonces yo necesito orar continuamente, necesito escudriñar mi palabra, ayunar cada vez que tengo una oportunidad de hacerlo, y sobre todo obedecer la palabra. Y esto es algo muy importante, el obedecer. ¿Cómo el obedecer? Pues yo puedo agarrar mi escritura y comienzo a leer una historia, un relato, y resulta ser que el personaje principal tiene malas conductas o malas actitudes. Algo así como Saúl es un buen ejemplo. Dice que era arrogante, soberbio, era necio, no hacía caso a lo que el profeta Samuel le decía, y muchas otras cosas más tenía. Entonces cuando yo leo esa cita o ese relato, yo pudiera decir, pues esa es una historia para niños, o esas actitudes o malas conductas son para otros hermanos. No, el Señor me está hablando a mí. Quizás yo soy un Saúl, quizás yo soy así, soy necio, no entiendo razones o no atiendo a un consejo, soy arrogante, soy soberbio o muchas otras cosas más. Entonces es muy importante que lo que yo lea lo tome primeramente para mí, para mi vida, para que el Señor me empiece a instruir y así yo empiece a entrar a una comunión, para que Él me pueda dar santidad, porque el que da santidad es el Señor, no uno. Y lo dice aquí en su palabra. Rápidamente les voy a leer unos versículos. Levítico 21:15. Porque yo Jehová, ¿quién es Jehová? El Padre Celestial, el Creador. Porque yo Jehová soy el que lo santifico. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Levítico 20:8. Y guardad mis estatutos y mandamientos, porque yo soy Jehová, que os santifico. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. A santidad los he llamado. Sin santidad nadie verá al Señor, remata Pablo. Y también dice en otro pasaje, vuestra obligación es la santidad o la santificación. Y entonces decimos, bueno, entonces ¿cómo es esto? ¿Es lo mismo santidad y comunión? ¿O cómo es primero? Si yo tengo comunión con el Señor me da santidad. Y si tengo santidad, quiere decir que tengo comunión.
Lo vamos a explicar, vamos a poner un pequeño ejemplo, hermanos. El Señor ve que yo le empiezo a buscar en espíritu y verdad, comienzo a buscar su rostro. Ve que empiezo a orar, a ayunar y empiezo a pedir por las necesidades de la iglesia antes de pedir por mis necesidades o mis prioridades. Entonces el Señor ahí ve que me estoy esforzando. Dice, mi hijo me está buscando. Y dice, si me buscareis, me hallaréis. O sea que si buscamos al Señor, como lo hacía Daniel, lo vamos a encontrar. Es cuando yo voy a empezar a tener una comunión, una relación, una conexión vertical, como le llaman otros. Es en ese momento que el Señor va a ver mi esfuerzo y va a decir, muy bien, hijo, mi hijo me está buscando. Pero hay algunas cosas que todavía me desagradan de él, o así no puedo tener una buena relación como la que él está buscando conmigo. Es un poco arrogante, soberbio, chismoso, murmurador, es enojón, tiene ira, es contencioso, siempre anda buscando peleas y pleitos y discusiones donde no las hay. Yo le tengo que quitar eso, yo lo voy a santificar porque Él dice que Él es el que nos santifica, no nosotros. Entonces muchas veces creemos que porque ya nos desintoxicamos, ya no bebo, ya no fumo, ya no consumo drogas, si consumía drogas, ya no fornico o hago otras cosas, pues ya estoy bien. Y más aparte ya recibí al Señor hace 15, 20, 30 años, 3 años, 1 año, y pues yo creo que ya estoy bien. No es así. Este cuerpo es dado al pecado, tiene una naturaleza pecaminosa. Es por eso que me es necesario estar buscando la comunión para que el Señor me santifique, para que cuando Él venga me encuentre en santidad como Él me lo demanda. Así es como funciona. Yo tengo que tener una comunión para que el Señor me santifique. Y no puedo creer solamente que porque mi cuerpo ya se desintoxicó o ya no hago cosas aparentemente en la carne, ya estoy bien. Y eso lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:23. Y aquí habla de lo mismo, de la santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga con gran poder y gran gloria. ¿Qué es irreprensible? Sin reprensión, sin mancha, sin arruga, sin nada que esté en nuestros vestidos que al Señor no le agrada. No solamente, aquí este versículo no solamente se está refiriendo al cuerpo, también se está refiriendo al alma y al espíritu. Que hay en el alma, yo lo hemos mencionado, en el alma están las emociones y la voluntad del hombre. Mi voluntad debe de estar bajo la voluntad de Dios, no mi voluntad o haciendo mi voluntad, como dice por ahí, lo que se me pega la gana, sino en las cosas del Señor. Y mi espíritu también tiene que ser santificado. No dice y que va a santificar el cuerpo, a ver si se puede el alma y ya veremos con el espíritu. No dice así. Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y nombra el orden, o para lo que es importante para el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Ciertamente que este cuerpo tiene que estar en santidad, porque es el templo del espíritu, nuestro cuerpo. Pero como ya lo leímos en un inicio, este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, va a ser transformado, porque este cuerpo es corruptible. Carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Así que también me tengo que ocupar y preocupar por mi alma, por mi espíritu, por mi mente y por mi corazón, por mis malas conductas y aptitudes. No solamente por el cuerpo, mis amados hermanos. ¿Y por qué estamos diciendo todo eso? Porque parece ser, y muchos lo están diciendo, que pareciera ser que vamos a comenzar a vivir lo que está escrito en Mateo 24 y lo que está escrito o descrito en Apocalipsis, que tal vez no falta mucho tiempo, que tal vez esta va a ser la generación o las generaciones que podamos ver esto o nos toque vivir esto. Es por eso que de verdad yo tengo que entrar a un verdadero arrepentimiento y
y muchos dirán, pues yo ya me arrepentí cuando recibí al Señor hace como 30 o 15 años o 10, dependiendo de cada persona. No es así, debe de ser de continuo. Es por eso que se está llamando al arrepentimiento. Porque las cosas que vienen, pues ya lo dijimos, esto se va a cubrir de noche, de tinieblas, de oscuridad. Debo de quitar todas esas cosas que no convienen en mi mente. Debo quitar todas esas fortalezas que el enemigo me ha hecho creer. Que con que venga al día del servicio y tal vez otro día es suficiente. No, yo debo de buscar al Señor en la intimidad. ¿De dónde? De ahí, de mi casa o de mi cuarto. Debo documentarme, debo de escudriñar. Es por eso que Pablo dice en 2 de Corintios 5, 4 y 5, dice: y destruyendo fortalezas y refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos de quitarnos, debemos de limpiar nuestra mente, tener nuestra mente limpia. Y en ese mismo versículo dice: y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, o sea, al Señor. Debo dejar de ya estar pensando en la corriente de este mundo, porque lo que yo haga en este mundo no me va a ayudar o no abona en nada a mi morada o a mi patria celestial, que es estar con el Señor. Muchas veces nuestra prioridad es la realización personal, y eso, como pueblos e hijos de Dios, debe pasar a un segundo plano, a ser algo secundario, no primordial. Pero si yo estoy en las cosas del mundo, pues entonces estoy mal, porque mi prioridad debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces la puerta de los cielos se abrirá y el Señor derramará bendición espiritual primeramente, antes de cualquier otra cosa. Yo debo de estar pensando que el Señor me bendiga espiritualmente grandemente, no en carros, ni casas, aviones, yates o más casas o no sé. Y muchas veces estamos en eso, estamos preocupados y dedicándole mucho tiempo a las cosas de este mundo. Y el Señor ya nos dijo que aquí solamente estamos por un tiempo, estamos como en una transición, porque vamos a trascender algo mejor, que es estar con el Señor una eternidad. Entonces lo que materialmente yo hago aquí, pues eso se va a quedar aquí, así como mi cuerpo, si es que estoy aquí cuando el Señor venga. Así que debo de buscar primero las cosas de arriba, las cosas que me van a ayudar o van a abonar para que yo esté con el Señor toda una eternidad, que resplandezca a perpetuidad, dice Daniel. Eso es lo que yo me tengo que empezar ya a preocupar. Ya debo de dejar de estar haciendo solamente planes para mi realización personal y empezar a buscar las cosas del Señor. Eso es lo que yo tengo que empezar a hacer. Más si empezamos a vivir tiempos peligrosos y proféticos. Eso es lo que yo me tengo que atender. Debo ser entendido, como dice Daniel, para que el Señor me haga resplandecer. Es por eso, mis amados hermanos, que se tocan estos temas, porque pareciera ser que el misterio de Dios está por revelarse, consumarse, como lo vimos en Apocalipsis 10, versículo 6. Dice que el Creador de los cielos y de la tierra dijo que el tiempo no sería más. Estamos viendo tantas cosas, tanta violencia, tanta maldad, tanta perversión sexual, tanta iniquidad, tanta abominación, tantas blasfemias y tantos hombres blasfemos contra el Señor. Están esos, lo que le llaman el movimiento LGBT, que luchan contra lo establecido por el Señor. ¿Quiénes son ellos? Pues son todas aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente a lo que es establecido por Dios, hombre y mujer. ¿Qué es lo que dicen ellos en sus protestas y sus consignas?
fuera el hombre, abajo el hombre. No necesitamos al hombre, somos mejor que el hombre, más fuertes y más inteligentes, es lo que dicen los movimientos feministas. Y ni hablemos de los demás, transexuales, lesbianas, bisexuales, ¿no? Pues también hablan de lo peor del hombre. Y hay un orden jerárquico que el Señor puso. Dice que la cabeza de la casa es el hombre y la familia se le sujeta. Y estas personas traen valores antibíblicos. Sodoma y Gomorra fue destruida por estas perversiones sexuales. ¿Acaso no estamos en algunas partes o regiones del planeta con este tipo de cosas? Ahora resulta que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Si yo no estoy de acuerdo con sus formas de ser o de pensar, me llaman retrógrada. Dicen que estoy fuera de época, que lo que está escrito en la palabra pues ya no vale, ya está fuera de época. ¿Acaso eso no es blasfemar contra el Señor? ¿Irá a parar todas estas transgresiones? Claro que no, va a ir en aumento. Es por eso que decimos que en esos tiempos va a estar ya cubierto espiritualmente, cubierto ya de tinieblas, de noche, de oscuridad. Es por eso que el Señor va a tener que venir por su iglesia, porque el tiempo no será más. Los principados, las potestades y las huestes de maldad van a estar gobernando junto con el anticristo, el falso profeta o la bestia, la cual también viene en Mateo 24 después del versículo 15. Dice que en ese tiempo el falso profeta o la bestia va a hacer grandes señales y prodigios, que incluso va a engañar a los escogidos y que va a gobernar. ¿Irá a ser un buen gobierno? Claro que no, pues va a estar, si de por sí está lleno de maldad y de violencia, ¿cómo estará en ese tiempo? Mucho peor. Así que, hermanos, es momento de escudriñar la palabra, de meternos en comunión, en esa relación que el Señor nos demanda, para que nos dé ese discernimiento que necesitamos y que Él nos lleve a toda verdad. Lo que es su palabra y lo que son posturas o doctrinas teológicas de hombre, pues las hagamos a un lado. Solamente Él nos va a dar ese discernimiento si yo tengo una relación con Él. Y pues para concluir con este mensaje, mis amados, les voy a dar otra cita. Es Jeremías 29. Jeremías 29, versículos 11, 12 y 13. Vamos a empezar con el 12. Dice el Señor: entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo te oiré, o yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o para nosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Cuál es ese fin? Pues todo hijo de Dios y todo pueblo de Dios, ¿cuál es su fin o qué espera del fin? Pues estar con el Señor, toda una eternidad, estar en su presencia, no fuera de su presencia. Ese es el fin, el que todos debemos de anhelar, o que todo hijo, que todo pueblo de Dios debe de anhelar, estar con Él. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, y esos son los pensamientos o los planes que el Señor tiene para que estemos con Él para siempre. Así que, mis hermanos, espero que este tema haya sido de edificación, que le haga pensar, reflexionar para su vida espiritual, y que la paz del Señor esté con todos ustedes en donde quiera que estén o en donde quiera que se vea este video, y que el Señor les bendiga grandemente y que sigamos adorando y alabando a nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Dios.